Fran Escandel, bienvenido a Informe Enigma una vez más. ¿Cómo te encuentras? Sí, muchas gracias Jorge y muchas gracias a Informe Enigma. Aquí estamos de vuelta. Gracias. Buenas noches, buena nuit. Querido Fran, has decidido hablar en tu espacio Cosmosofia de ciertos personajes relevantes de la historia. ¿A qué viene este cambio? Efectivamente, Jorge, sí. Pues por iniciativa propia vamos a utilizar este espacio Cosmosofía, que es además bastante apropiado para el propósito, ¿no? Vamos a utilizarlo y con el permiso de los oyentes también para, digamos que para dar a conocer o por lo menos diseminar o compartir información siempre por supuesto verificada y verificable, especialmente de aquellas figuras que son relevantes en lo que debería llamarse el esoterismo occidental. Estamos hablando de una serie de personajes que cuando la mayoría de personas escuchan la palabra esoterismo, pues digamos que se asustan un poco. Resulta que esto no es así. Estamos hablando de la tradición occidental por excelencia. Entonces vamos a ir a visitar paulatinamente, ¿no? Conforme progresemos con los capítulos, iremos conociendo a una serie de personajes, algunos muy conocidos, otros bastante desconocidos. El primero de estos personajes relevantes de los que nos vas a hablar a lo largo de esta temporada es un italiano, filósofo, teólogo, matemático y poeta, más conocido como Giordano Bruno. Pero háblanos de él, Fran. ¿Quién es? Sí, claro que sí, Jorge. Pero antes de eso, voy a retrotraerme al año 2014 nada más, 9 de marzo de 2014. Resulta que en una serie de cadenas Nat Geo o National Geographic entre ellas se emite digamos que un remake que se llama hoy en día, ¿no? De la mítica serie Cosmos que fuese del finado Carl Sagan en este caso. Una serie que yo vi en mi niñez 34 años antes, en el año 1980. Entonces, en este caso la presentaba Neil deGrasse Tyson y de hecho uno de los productores fue Ann Druyan, que es la viuda de Carl Sagan. Entonces, a este punto en particular, porque en ese primer capítulo, por alguna razón, meten a Giordano Bruno en la historia de Cosmos. Y hace, pues, que también es extraño, es decir, una persona tan capacitada como Neil deGrasse Tyson, empieza a decir una serie de cosas, llamándole científico a Giordano Bruno, ¿ok? Y entonces, para mí eso fue un shock, porque bueno, Giordano Bruno, que yo lo había estudiado, imagínate tú, pues lo habría estudiado en bachiller como todos los demás, ¿no? Pues fue un golpe para mí, pues escuchar estas cosas de un programa que se supone que era un programa científico. Y entonces hacen una serie de aseveraciones sobre Giordano Bruno, de los que voy a hablar al final de mi intervención. Pues bien, Giordano Bruno nace en 1548, ya sabemos, muere en 1600, fue considerado un filósofo, poeta, matemático, astrónomo. Fue además, esto es importante porque fue un fraile dominico, ¿ok? Es decir, este detalle, no que fuera de fraile, sino que era un dominico. Y esto es importante porque esa era precisamente, y esto explica luego muchas cosas más, precisamente esa era la orden religiosa católica que dirigía la Inquisición, precisamente, ¿no? Ya lo sabemos, esto de los dominicos o dominicanos, los dominicanes, ¿no? Los perros del Señor, es decir, los perros guardianes de la fe en ese sentido. Entonces, digamos que la verdadera fama de Bruno nace al morir él en este caso, supuestamente por defender ideas científicas. Ahora veremos en sus obras literarias cuál fue realmente su legado. Digamos que la cuestión más importante aquí es que Bruno rechaza
el geocentrismo, este modelo, ¿no?, tolemaico, aristotélico, de que el centro del universo, de todo lo que existe, es la Tierra, y por tanto el ser humano es lo más importante que existe, ¿okay? Y por tanto es el dominio del Dios, en este caso, la creación suprema de Dios, pues es esta. Eso es interesante de observar. No es una cuestión, o no fue una cuestión en esa época, de que el geocentrismo atacara al heliocentrismo y del heliocentrismo al geocentrismo. Por ejemplo, el heliocentrismo que además defendió, que probó además matemáticamente Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico murió unos 4 o 5 años antes de que naciera Giordano Bruno. Y luego pues tenemos a otro gran científico, cuidado con la palabra científico, tenemos un gran filósofo natural, que es como hay que llamarles en esa época, que es Galileo Galilei, que es un contemporáneo de Bruno, un poco menor que él de edad, pero es un contemporáneo de Bruno, ¿de acuerdo? Entonces, para que nos fijemos en dónde están ahí esos grandes adalides del pensamiento de la época. Es decir, estos pensadores o filósofos naturales de los que estamos hablando marcan precisamente el fin de la Edad Media, del Renacimiento, marcan el fin del Renacimiento y empieza, o lo que nosotros hemos trazado en el año 1600, utilizando precisamente la figura de la muerte de Giordano Bruno, es cuando empieza la Ilustración, precisamente, siglo XVII en este caso, año 1600. Es por esto que es tan importante hacer la diferenciación entre los términos filosofía natural y ciencia, o ciencia en este caso, ¿no?, como se pronuncia. Porque el término en este caso existía scientia como conocimiento, pero no con la acepción que nosotros tenemos, que es del siglo XIX para acá, cuando ya se empieza a llamar a la gente científicos, en este caso. Antes, pues, estos eran filósofos naturales. Existía otro tipo de filosofía, por supuesto, pero eran filósofos naturales. Tenemos un gran conocimiento de cómo desarrolló su vida, ¿no? Fue un poco Quijote en ese sentido, pues andaba de arriba para abajo, pues él tratando de enseñar y siendo muy abierto, quizá excesivamente abierto a compartir sus ideas y compartir sus pesquisas o descubrimientos, o compartir también, cuidado con esto, ahora lo vamos a ver cuando tracemos su vida literaria, de dónde viene y a dónde se puede trazar, o dónde hay una trazabilidad de sus ideas, porque algunas cosas pudo haber sido muy original, pero en otras no. Es decir, en su obra literaria subyace una línea que se puede trazar bastante atrás y que tiene que ver precisamente con movimientos que no son exactamente católicos, incluso cristianos. Entonces, bueno, digamos que pues él empieza a viajar y va de un sitio a otro tratando de tener un mecenas. Él viene de una familia muy acomodada, por lo tanto no tenía, es decir, no era ningún, como nos dice el profesor de Grass Tyson, pues un pobre miserable que andaba ahí pidiendo, no señor, no. Venía de una familia muy acomodada, y lo que buscaban todos estos filósofos naturales, era un mecenas, alguien con poder, con dinero, que le permitiera estudiar, que le permitiera publicar, etcétera. Entonces, digamos que el gran contacto que él tiene con siendo un fraile dominico, católico por supuesto, es especialmente no tanto con los luteranos protestantes, sino con los calvinistas protestantes. Con esto sí siente que hay digamos que hay una como se dice hoy en día, ¿no?, que hay una buena vibra, precisamente por el carácter liberal del calvinismo. Es decir, para poneros un ejemplo, el calvinismo, que es de donde nacerá el sistema de valor que hoy en día llamamos capitalismo, básicamente, ¿ok? El calvinismo propone, siendo cristiano, una doctrina cristiana, propone que por ejemplo, Jesús, ¿no?, el Mesías cristiano,
no vino aquí a salvar al mundo del pecado original, porque no había ningún pecado original. Vino aquí a redimir los pecados de los patriarcas y sus santos, en ese sentido. Digamos que las transgresiones y los pecados de estos personajes, pero no de la humanidad. Por lo tanto, al estar la humanidad libre, digamos, del lastre del pecado original, ¿no? Esa idea muy bien injerta en la mente colectiva, Giordano Bruno estaba pues muy de acuerdo con ese tipo de cosas, y él, como un teólogo experto, muy muy capaz, con una memoria además absolutamente prodigiosa y un dominio de las antiguas lenguas también prodigioso, pues no podría estar más de acuerdo con esto. Digamos que su periodo más productivo desde el punto de vista literario, en este caso, fue Inglaterra, precisamente la Inglaterra además anglicana y de corte calvinista, precisamente. Fue ahí donde publicó, me parece, unas 8 de sus obras, creo recordar, y luego, pues digamos que al no tener más público con el que hablar, vamos a decirlo de esa forma, empieza a viajar de vuelta hacia el centro de Europa, ¿no? Y hacia el sur, hacia la península itálica, pasando por Francia, donde estuvo en la Sorbonne, ni más ni menos, ¿no? Enseñando, donde estuvo también pues en París también como tutor. Lo vemos luego en Alemania, que Alemania es cristiana, pero es luterana, y ahí tiene problemas. Pues los luteranos, aunque son protestantes también, no calzan exactamente con el calvinismo, de ninguna forma. El luterano es más bien literalmente mucho más bíblico en ese sentido. Bueno, y ya en la península itálica es cuando regresa, ¿no? Y vuelve pues a Venecia, y en Venecia pues tiene a digamos que tiene a un tutor. No estoy aportando muchos nombres porque pues esto ya está visto, no quiero pues hablar de datos que ya las personas conocemos, ¿no? Pero ahí tiene un tutor con muchos recursos, que además quiere que le entrenen el arte de la mnemónica, ¿no? En el arte de la memoria, en el cual digamos que Bruno era un verdadero maestro en este sentido, y su manual, la sombra de las ideas, sí, perdura hasta hoy en día, es decir, hoy en día se sigue utilizando su manual porque es simplemente extraordinario trabajo. Es este mecenas el que, amenazándole de que le confesara los secretos, porque no le había dicho, después de estar tiempo con él, no le había dado todos los secretos, y seguía ahí instruyéndole y seguía pagándole que le diera los secretos, y entonces él, pues, como él tenía un carácter de aquellos beligerante, ¿no? Le dijo, no, ya te he enseñado demasiado, más de lo que debía haberte enseñado. Al día siguiente es cuando le entregan precisamente a la Inquisición. Algunas de las figuras en las que se inspiró Giordano Bruno fueron grandes pensadores que de alguna forma u otra desafiaron al poder dogmático establecido de la época. Un ejemplo de ello es Nicolás Copérnico, que a su vez fue influenciado por Galileo Galilei, y así un largo etcétera. ¿Podríamos decir entonces que Giordano Bruno pertenecía a estos personajes que no estaban de acuerdo con el dogmatismo de la época que les tocó vivir, Fran? Sí, efectivamente. La influencia de Nicolás Copérnico, es el modelo, en este caso el modelo heliocéntrico del universo, es importantísimo para Bruno, por supuesto, pero no, eso es digamos que Copérnico es quien puede, digamos que, trazar matemáticamente esas cosas, ¿no? En la revolución de las esferas, su obra. Pero si nos vamos más atrás todavía, esto viene del año pues 230 antes de la era común, ¿no? La era cristiana, con Aristarco de Samos. Es decir, esto tiene mucha antigüedad, este modelo heliocéntrico, ¿no? Eso por una parte, y por la otra parte, otra influencia que recibe Giordano Bruno es el de un casi desconocido Nicolás de Cusa, un siglo antes prácticamente. De hecho, fue Nicolás de Cusa el que hizo el comentario original de que el universo era infinito y que había un número infinito de
¿no? de mundos, ¿no? Fue él el que lo dijo, no Giordano Bruno. Giordano Bruno, pues, elabora en el trabajo de Nicolás de Cusa. Esto está, pues, bien documentado. Ese es uno de ellos. Hemos dicho anteriormente, ¿no? Que en este caso, pues, Galileo Galilei es un contemporáneo, es unos 15, 16 años menor que Giordano Bruno. Entonces, él sí, de hecho, cuando, creo recordar, fue en 1616, cuando Galilei se enfrenta a la Inquisición, en este caso, pues digamos que el olor de la pira donde había ardido Bruno, pues le había llegado así un poco digamos que a la nariz, ¿no? Entonces él sí Galilei en este caso, hizo lo que se llama el recanto, ¿no? Es decir, me arrepiento, doy para atrás y no he dicho nada más. Vale. Él aprendió la lección, me parece. Entonces, estas influencias de Giordano Bruno, hay otras influencias que incluso son menos patentes. Por ejemplo, hay una influencia aquí especialmente de Giovanni Pico della Mirandola. Estamos hablando de más de un siglo antes de Bruno, ¿ok? Y de Marsilio Ficino en este caso. Estamos hablando de personajes que, al contrario de él, son los que marcan el fin de la Edad Media y marcan el inicio del Renacimiento, es decir, otra época totalmente, ¿no? Entonces vemos trazos de Pico della Mirandola, especialmente de Pico della Mirandola en una de sus obras que vamos a mencionar ahora. Quedaos aquí, por favor, porque esto se va a poner todavía mejor, ¿de acuerdo? Entonces, no era un combate precisamente contra el dogmatismo de la época. Miremoslo desde este punto de vista, es decir, que tú digas que puedes demostrar que de hecho que no tenemos los seres humanos, no tenemos un ser especial en un universo creado por este Dios, ¿no? Que la Tierra no es el centro del universo y que por tanto el sitio donde vino a nacer el Hijo de ese Dios no es importante tampoco, ¿ok? Y que, mucho peor aún, sitúes en el centro de ese universo o en el centro de tu existencia y que nosotros somos quienes damos o revolucionamos o rotamos alrededor de esta entidad que es el Sol. Para nosotros eso suena como, bueno, pues es una estrella, ¿no? La estrella está ahí, punto. Cuidado con eso, porque ya no doctrinal ni dogmático ni nada de esto. Estamos hablando desde el punto de vista político, ¿eh? Cuidado, porque lo que estás diciendo es que el símbolo, el símbolo más poderoso del precristiano en este caso, que es la adoración al sol, que es universal prácticamente, tú vuelves a ubicar, estás negando una revelación de alguna forma, ¿no? Porque vuelves a poner a ese antiguo símbolo pagano de adoración, lo vuelves a poner en el centro como el elemento más importante. Siendo el centro, pues entre los seres humanos vemos al centro como algo que es lo más importante y alrededor de lo cual, ¿no? Pensamos de esa forma, ¿no? Esa forma así un poco lineal además, pero es decir, el problema es tremendamente político. En este caso para la Iglesia, porque estás negando una revelación. Entonces, no es simplemente tanto el dogmatismo, no era dogmatismo, era dogma. El dogma de la época, y que además lo estuviese haciendo un fraile dominico, precisamente de la orden que dirige la Inquisición, que lo estuviese haciendo él, pues es que era gravísimo para el orden político de la época. Es decir, no estoy diciendo de que ni mucho menos, no estoy diciendo de que la Iglesia en este caso lo hiciera mal, no, es que no tenía más información al respecto, es decir, no podía, ya sabemos muy bien, ¿no?, que a la Iglesia le costó muchísimo y tuvo que crear una orden militar prácticamente llamada los jesuitas para poder contrarrestar el poder intelectual que tenían los protestantes. No sabían mucho más que eso. Por lo tanto, se abrazaron a lo que sí sabían, a su poder político, por supuesto, a su poder ideológico, claro está, y entonces ya hemos visto, ¿no? Hemos visto que sí, digamos que la Inquisición no andaba quemando a gente todos los días, ¿ya?
Es decir, la pira era una cuestión muy, muy ejemplar. De eso también, también está bastante bien documentado. Y cuando lo hacían tenía que ser un ejemplo máximo y absoluto, y con Bruno se ensañaron definitivamente. Extremadamente cruel. Entonces, querido Fran, ¿qué fue lo que hizo Giordano Bruno? ¿Qué teorías defendía? Entonces, querido Fran, ¿qué teorías defendía Giordano Bruno? Pues las teorías que defendía Bruno eran definitivamente heréticas desde el punto de vista católico doctrinal, ¿no? Heréticas, e incluso algunas de ellas directamente blasfemas, sin más. Por eso decíamos al principio que, digamos que yo hacía o trataba de hacer el punto o de tener el punto de discusión en el que es falso llamar a Giordano Bruno, llamarle una especie de mártir de la ciencia, que no era un científico. Y ya sabemos, ya hemos dicho, que el término científico en ese sentido, en esa época, pues no existía como tal. Era un filósofo natural, sí. No fue en el campo de la ciencia, es decir, el estamento de la Iglesia Católica no ataca un escrito científico, no sé, vamos a llamarles así, un estudio de geometría, por decirlo así. Que es lo que pues podría pasar con Copérnico o con Galilei en este caso, Galileo Galilei, años después. En este caso, no es ningún mártir de la ciencia como se le ha querido ver. Es un mártir, sí, en el sentido de que muere en nombre de un libre pensamiento, eso sí, pero no en el nombre de la ciencia como tal. Entonces esa distinción hay que tenerla muy, muy clara. Digamos que algunas de las, en algunas ocasiones, hipótesis desde el punto de vista moderno, hipótesis es decir que no ha pasado por filtros de verificación. Para eso luego se forma una teoría. En este sentido, pues algunas de las teorías que él nos dejó es es una teoría del todo, además de carácter tremendamente hermético, muy alto medieval renacentista, casi como si regresáramos un poco digamos que a Florencia, a la Florencia del siglo XV, ¿no? Es decir, el panteísmo de sus creencias, el de que todo es Dios, ¿ok? Uno podría también argumentar en ese panenteísmo de que todo en Dios a sí mismo, pero eso es más un panteísmo, ¿no? Y esa unidad y esa infinitud del universo, ¿ok? Es decir, al decir que el universo era infinito, infinito sobre un Dios personal y revelado, que es el de los judíos, cristianos y los musulmanes, lo que se hace es que se limita a ese Dios. Inmediatamente se limita físicamente a ese Dios. Ese Dios estaría sujeto también a estas leyes de un universo infinito. Asimismo, otra de las digamos, teorías o creencias era de que esto de la virginidad esto de la Virgen María, ¿no? No era muy amigo de este tema de la virginidad. Como he dicho anteriormente, el tema de la discusión sobre ciertas historias o relatos bíblicos, como es el caso de Moisés, como es el caso del Arca de Noé, como es el caso de la Anunciación de María, la divinidad misma de Jesús. Y si alguien quiere discutir sobre el hecho de que solamente con eso lo quemaron en la hoguera, seguro. Es decir, Jesús no sería una especie de, pues un Mesías que solamente vendría a este mundo. Es decir, la pregunta surgía, ¿no? De que si Jesús, como hijo de ese Dios, tenía que morir no solamente aquí, sino que en todos los otros mundos del infinito universo, pues tenía que nacer y vivir Jesús. Para nosotros son preguntas que son extrañas, incluso. Son ridículas, pueden sonar ridículas, pero para la época estas preguntas eran trascendentales. Es decir, ¿tenía Jesús que nacer solamente en la tierra
y que su sacrificio significase una redención no solamente de la humanidad aquí, sino de las otras humanidades en otro número infinito de mundos? ¿O tenía que Jesús nacer en cada uno de esos mundos? ¿Era Jesús uno? ¿Era Jesús único? ¿El único Hijo de Dios? Esas eran preguntas que para ellos, para las personas de la época, pues eran trascendentales, ¿no? Entonces, esa misma creencia de la infinitud del universo, de estos muchísimos mundos, infinito número de mundos, y de que el Sol era una estrella, y de que había muchas otras más estrellas en el universo, ¿ok? Lo que ocasiona también es pensar en la transmigración de las almas, se llama. Es decir, una especie de creencia bastante oriental, diría yo, en el sentido de que cuando morimos en este planeta, nuestra alma va a vivir, es decir, no se espera al juicio final. Otra herejía, blasfemia, una barbaridad para la época y para la doctrina católica. Es decir, que el alma no se esperaba en un cielo e infierno a que viniera el juicio final, etcétera, sino que transmigraba y se iba a otro planeta, a vivir a otro planeta. Bien. Cuando uno lee estas cosas, definitivamente, si estamos hablando del siglo XVII, finales del siglo XVI, ¿no? Y si tira uno más para adelante, entiende que hay cierto tipo de creencias que obedecían exactamente a estos planteamientos. No vamos a tocarlo ahora, por supuesto, porque no es el tema, pero ahí tenemos, por ejemplo, el libro de Urantia, ¿okay? Estas son algunas de las creencias estrafalarias, heréticas, blasfemas, en las que Bruno además era muy valiente y una persona muy preparada académicamente, y estaba listo para confrontar a cualquiera en ese sentido. Y si hablamos de legados escritos, ¿cuál fue ese legado literario que nos dejó Giordano Bruno? Sí, vamos a ver, digamos que la lista de obras es muy extensa, mucho, incluido poemas y todo eso, pero vamos a, digamos que a simplificarlo, ¿no? En unas cuantas. Primero que todo habría que empezar, ¿no? Con digamos que a lo mejor es su más grande obra, cuidado, que es las sombras de las ideas, se llama, ¿no? Y también debemos recordar, Jorge, que en esta casa tuvimos un programa sobre la memética. Después de oír el nombre de esta obra, habría que ir un poco a escuchar ese antiguo programa, ¿no? Pues bien, la sombra de las ideas es ni más ni menos que su manual de mnemónica o mnemotécnica, que se llama también. Es decir, por las cuales enseñaba a fortalecer y a desarrollar y a aumentar la memoria. Repito, en esta época la memoria no es simplemente digamos que una facultad mental como la podemos ver hoy en día. Para estas personas era una cuestión prácticamente divina. Y no solamente lo encontramos con Bruno, de hecho hay un famosísimo mallorquín muy anterior a Bruno en este caso, que es Raimon Lull, en este caso, Raimon Lull, ¿no? De Mallorca, mallorquí. Desde Ramón Lull hasta prácticamente Leibniz, siglos después, podemos trazar ahí una línea de estudios sobre mnemónica y mnemotécnica tremendamente interesante, y que no solamente trata de una técnica, de una tecnología a sí mismo. Eso es una tecnología, ¿no? Es un empleo de herramientas mentales para desarrollar la memoria. Luego tenemos ahí la cena de las cenizas, que es su primer discurso filosófico, ¿no? Su primer diálogo filosófico al estilo platónico. Recordemos que a él no le gusta nada Aristóteles, entonces va un poco más así, digamos que tira un poco más por ahí, por Platón, ¿no? Luego tenemos ahí en 1584, estamos hablando, por cierto, 1582 las sombras de las ideas, 1584 es sobre el universo
infinito y sus mundos. Esta es otra de las grandes obras de Giordano Bruno, en la que, bueno, ya hemos discutido, ¿no? Ya hemos mencionado de qué trata toda esta cuestión, al igual que su otra obra sobre la causa, principio y unidad, ¿no? Este panteísmo y este panpsiquismo de sus ideas. Luego, digamos que hay otra obra de la que se habla muy poco, muy poco, ¿ok? Esta obra se le conoce en español como la Cábala del caballo Pegaso, o Cábala Pegasus, en latín, ¿no? Una obra que solamente con el nombre es tremendo lo que tenemos ahí, porque este es del año 1585, porque resulta lo siguiente, cuando dice Cábala, inmediatamente, y la forma en la que está escrita, es decir, C-A-B-A-L-A, ¿no? Inmediatamente nos vuelve a retrotraer a Pico de la Mirandola, a Giovanni Pico de la Mirandola, el que es prácticamente con quien nace el Renacimiento. Bien, resulta, y lo voy a hacer lo más breve posible para ver, porque esto puede explicar muchas de las ideas herméticas y además customizadas con las que Bruno, pues digamos que se explaya, ¿no? La forma en la que explaya sus ideas a través de sus obras. Y esta puede ser una explicación. Vamos para atrás, Pico de la Mirandola, pues digamos que transforma la Kabbalah caldeo-babilónica, o también llamada hebrea, ¿ok? La transforma en un sistema llamado Cábala cristiana, donde aquí ya no es Kabbalah, que en hebreo significa tradición, sino que aquí Cábala precisamente tiene que ver con la palabra caballo. Es decir, es más que digamos que un estudio de, digamos, ya los conocéis, ¿no? De esto de los sefirot y de el árbol de la vida y toda esta cuestión, ¿no? Esta cuestión que es cabalística, eso tiene que ya que ser prácticamente un código caballeresco, y tiene mucho que ver, en la Cábala, según Pico de la Mirandola, tiene mucho que ver con el estudio de una letra hebrea, que es Shin, que además parece una llama, una llama de fuego, ¿no? Porque es digamos que la letra central del nombre Jesús en hebreo, que es Yod-He Shin Vav-He, ¿ok? Leyendo eso significa Jeshua, que significa Jesús, ¿no? Esa letra que luego, después de la muerte de Bruno, apenas unos años después, estamos hablando de unos... Pues bien, tenía entonces, vemos, ¿no? Que unos años después se publican en Europa paulatinamente, ¿no? Los textos Rosacruces. No estoy diciendo que los textos Rosacruces tengan algo que ver con una obra en específico de Giordano Bruno, no, porque no hay evidencia al respecto. Pero definitivamente hay una serie de digamos que de ideas fuerza que sí son comunes definitivamente y que se plasman especialmente en esta obra de la Cábala del caballo Pegaso, como he dicho anteriormente. Otra cuestión de esta, digamos que de esta misma obra, es que además habla de la transformación prácticamente alquímica, por decirlo así, de un asno a un caballo además que tiene alas, es decir, que ha desarrollado sus propias alas y puede volar. El asno, pues, como signo, pues, como símbolo de simpleza, de sumisión y de simplicidad. De hecho, 3 palabras con ese en una sola cuestión. ¿Ok? Entonces, se llama dejamos, digamos que con ese sentido, hay otra por ahí también que es el furor, me parece que se llama el furor de los héroes, que es bastante llamativo precisamente por su título, que es bastante pagano, la verdad, ¿eh? Y para ir encarrilando la recta final, querido Fran, háblanos de los últimos días de Giordano Bruno y de su fallecimiento. Pues habíamos hecho una alusión antes a digamos que a esta persona, Giovanni Mocenigo, en este caso en
en Venecia, ¿no? Estamos hablando del año 1592 en este caso, ¿no? Es decir, digamos que Bruno pues llega a la ciudad, mal que bien, porque ya sabemos muy bien, Venecia estaba muy ligada al clero católico en ese sentido. Entonces, y habíamos dicho que este señor, pues Giovanni Mocenigo, había pues traicionado a Giordano Bruno por no enseñarle, especialmente por no enseñarle aparentemente a controlar las mentes de otras personas. Aparentemente esa fue la causa. Por lo tanto, lo entregó a la Santa Inquisición, y eso fue exactamente el 22 de mayo de 1592. Es decir, durante casi 8 años, él permanece cautivo. La Inquisición como pues digamos que la quema, por decirlo así, o la pira. Morir en la estacada, como dicen. Como era una cuestión pues tan singular, pues se dio al hecho de estudiar el caso. Resulta que en Venecia prácticamente iba a librarse, ¿no? Y no contentos con eso, pues una serie de personas hacen que se le lleve a Roma entonces, y que en Roma termine su juicio. Y en Roma sí que ahí no le perdona. Pues ya hemos visto, ¿no?, que esta cuestión de contravenir el dogma de la Iglesia Católica, en este caso, ese dogma de la Trinidad y la divinidad de Cristo y la encarnación en Jesús y la virginidad de María, todas estas cuestiones, incluso sus objeciones al sacramento de la misa, es decir, acusaciones de practicar brujería, de creer en la reencarnación del espíritu, la afirmación de que la existencia de múltiples mundos, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ahí sí que definitivamente ese sería su fin. Pues entonces, digamos que el 20 de enero de 1600 es cuando le condenan a muerte el tribunal inquisidor romano. De hecho, la misma persona, que le manda a la hoguera, en este caso, o a la pira, ¿no?, es el mismo que años después, se llama Roberto Bellarmino, era un jesuita, me parece, Roberto Bellarmino, y el que participaría en el juicio contra Galileo, pues 1616, creo recordar ahora mismo, ¿ok? Es una extraña coincidencia, ¿no? O no es una extraña coincidencia. Entonces, pues ya sabemos, se acaban de cumplir el 17 de febrero de 1600 en el Campo di Fiore, en Roma. Pues cumple la sentencia, se le colgó de los pies, se le desnudó, se le amordazó, incluso llevó una bola de hierro dentro de la boca para que no gritara herejías, o para que no se le oyera gritar ni sufrir, en este caso. Lo amordazaron y pues finalmente ahí lo quemaron en la hoguera. Dice también digamos que los documentos inquisitoriales de que, como a todos, ¿no?, los que le ponían en la hoguera, le ponían la cruz de Jesús, ¿no?, se la ponían de frente, y que él lo que hizo fue apartar la cara con un gesto fiero en la cara, ¿no?, aparta la cara de la cruz, y eso pues le valió siglos después, y con el cambio normal de las ideas, le vale después ese título pues de un campeón pero no de la ciencia, repito, y hay personas que podrán estar en desacuerdo perfectamente, pero no fue un mártir o un campeón de la ciencia como tal, ¿ok? Su problema con la Iglesia Católica fue teológico, y con una ramificación política pues muy determinada, que ya la hemos visto, pero fue teológico, no científico, o no astronómico en este caso, ¿ok? Entonces, muere quemado en la hoguera, y entonces, pues, ahí tenemos la historia, ¿no? Querido Fran, ha sido un placer que hayas estado de nuevo en nuestro espacio, y en este caso para traernos un personaje tan importante, misterioso y desconocido para algunos como es Giordano Bruno. Pues como siempre, Jorge, un placer estar por aquí, por esta casa, ¿ok? Para las personas allá afuera que les interese seguir pues una serie de artículos y de publicaciones, pueden verlos en facebook.com/La Revolución Espectral, asimismo en Twitter, REV Espectral, ¿no? Y también estamos por ahí en Medium, también publicamos en Medium, medium.com
/La Revolución Espectral. Esos son los artículos sobre ciencia, tecnología y sociedad que publico. Estáis invitados a ir a verlos. Muchas gracias, buenas noches y buena noche a todos. Y ahora, queridos amigos, no os perdáis la segunda parte de nuestro informe Enigma de hoy, porque traemos un tema muy interesante, curioso y mágico, y nunca mejor dicho, y ahora sabréis por qué. ¿Os imagináis el mundo del ilusionismo, de la magia,